primer programa, de Juego de Manos y también nuestro primer tiro al blanco. Pues damos con mucho gusto la bienvenida a este tiro al blanco a Fernando Portilla Galán, quien es el delegado de la SEDATU, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y otras tantas cosas. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Oscar, muchas gracias por la invitación. Oye, pues tienen un gran reto desde la transformación de esta Secretaría a nivel federal, el ordenar territorialmente a México, a los estados, a los municipios. Es una tarea titánica y punto menos que imposible. Y una tarea que se debe de tomar de manera inmediata, y por eso el presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, tomó la definición de crear a la SEDATU, como efectivamente la secretaría que se encargara de la regulación del ordenamiento territorial, también de ayudar en materia de infraestructura a los municipios y generar una política de vivienda que permita atender a los que más lo necesitan. Parecía un asunto, a como se había manejado, meramente burocrático, pero ya estudiándolo, el tema es calidad de vida, es desarrollo con orden, es sustentabilidad. Hoy no se puede pensar que estos criterios se hagan a un lado y se tomen decisiones de otro tipo. ¿Por dónde empieza y qué grado de avance se logra de la concepción de esto a la fecha? Yo creo que hay logros importantes en el Estado de México, pero sigue habiendo retos de manera definitiva, así lo hemos referido en diversas instancias. Pero yo quiero destacar que a la fecha ya generamos una inversión en infraestructura a través de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos de más de 1,000 millones de pesos en estos 2 años. ¿Para qué? Para hacer obras de infraestructura básica que nos faltan en algunos municipios. Me refiero a obras de agua, de drenaje, electrificaciones. Y hablando en materia de vivienda, ya generamos más de 7,800 acciones de vivienda para familias de escasos recursos. Tenemos un programa de vivienda específico para familias indígenas y que está teniendo resultados muy importantes, sobre todo en la zona norte y sur de nuestro estado. ¿Cuál fue el diagnóstico del Estado de México en cuanto llega? Se habla mucho de desorden, de que ha habido crecimiento territorial fuera de lo planeado, sobre todo si volteamos al oriente del estado, el Valle de México. ¿Cuál fue el diagnóstico que ustedes encontraron? Yo diría que ya no hubo más diagnóstico. Llegamos a la conclusión de que los diagnósticos existen desde hace mucho tiempo. Okay. Podríamos estar ya sobrediagnosticados. Lo que teníamos que hacer es, en base a esos diagnósticos de la zona del Valle de México, de la zona oriente, generar políticas públicas específicas para saber cómo íbamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas regiones. Y lo que hicimos fue, en primer lugar, definir políticas públicas. Una de ellas, y muy importante, es ya no queremos desarrollos habitacionales como se vienen haciendo de manera tradicional. No queremos volumen, queremos calidad en la vivienda y queremos que esas viviendas estén bien conectadas y que los ciudadanos tengan capacidad de transporte económico y eficiente. Los diagnósticos ya estaban, ahora estamos generando políticas que permitan a los ciudadanos mejorar calidad de vida. ¿Pero aquí quedó rebasada la realidad social, el propio crecimiento, o también es culpa de algunas autoridades que autorizaron también desarrollos habitacionales? Yo creo que el Estado de México es uno de los estados con mejor normatividad en materia de planeación del desarrollo urbano, pero efectivamente, en algunos casos no se hizo un ejercicio responsable de esas políticas de desarrollo urbano y es en donde encontramos a veces conjuntos urbanos que carecen de servicios que se habían ofrecido o conjuntos urbanos que no tienen vialidades suficientes. Eso es ahora lo que nosotros nos vamos a empeñar en mejorar, de la mano de los municipios, fundamental. Pero no ha habido una displicencia de parte de las autoridades por sancionar este tipo de desarrollo urbano, si es que se le puede llamar desarrollo al que vivimos en el estado y en el país, en base al moche, a la corrupción, al sí te doy permiso, cómo no, pero de a cuánto me toca. Autoridades municipales verdaderamente gangsteriles que pasan impunemente y hoy lo vemos otra vez en el país, ¿no? Sobre todo en autoridades municipales. ¿No ha sido laxa la autoridad? ¿No ha dejado de hacer también su trabajo de normar, de corregir o de sancionar la corrupción que en esta área se da tanto? Hay que recordar que la política de desarrollo urbano parte del municipio. El municipio es el responsable de la regulación del suelo y de la definición de qué se hace en su territorio. Yo puedo coincidir en que ha habido, sin duda, servidores públicos que no se han conducido de la mejor manera, no nada más en el Estado de México, ejemplos tenemos en toda la República, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros traemos una instrucción muy clara del presidente de la República, y es estricto apego a la normatividad, y desde la SEDATU es por lo que estamos propugnando para que así se haga como lo está haciendo el Estado de México, el gobierno estatal y los gobiernos municipales.
Tenemos ahora un ejercicio de ordenamiento territorial que estamos impulsando con el gobierno del estado, que nos va a ayudar a eso, a coordinarnos y a que los 3 niveles de gobierno podamos generar políticas públicas de desarrollo urbano para mejorar lo que tenemos y que no volvamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Bueno, sin embargo, se habla de ordenamientos legales, se habla de mayor movilidad, pero si volteamos a Tecama, Huehuetoca, bueno, ahora incluso en el Valle de Toluca, San Antonio la Isla, si no mal recuerdo, Rayón, está otra vez floreciendo al por mayor este tipo de ordenamientos. Bueno, ni ordenamientos, porque ahí son, la verdad, anárquicos, ¿verdad? El crecimiento es anárquico. ¿Qué van a hacer en ese tipo de casos? Porque la experiencia se está repitiendo y nosotros a veces quisiéramos pues tener una ciudad ordenada, vemos Francia, vemos Holanda y decimos, hijos, sí queremos una ciclovía, pero no para la foto como en Toluca, sino una que verdaderamente aplique y respete al conductor, ¿no? Desde la Comisión Nacional de Vivienda, y en coordinación sobre todo con el Infonavit, que es el organismo que al final da el 80% de los créditos hipotecarios a nivel nacional, se generaron perímetros de contención urbana. ¿Qué están generando los perímetros de contención urbana? Que los desarrolladores que quieran acceder a los créditos de Infonavit, que es la mejor y la vía más accesible para los trabajadores para obtener un crédito hipotecario, generen sus desarrollos en las zonas urbanizadas. Ya no queremos, como bien lo dices, que nos sigamos desarrollando en las zonas agrícolas, que atentemos contra las zonas boscosas o hasta con las áreas protegidas. Estos perímetros de contención urbana que están definidos ya desde el inicio de esta administración, lo que te dicen es, como desarrollador de vivienda, a dónde sí puedes desarrollar y a dónde vas a obtener un crédito. El desarrollador que no cumpla con esos requisitos definitivamente no va a poder tener acceso a los créditos de Infonavit. ¿Tienen un estimado de la demanda y la necesidad? O sea, ¿cuántas viviendas requieren los mexicanos para vivir dignamente o cuántas casas faltan por construir? El parque habitacional aquí en el Estado de México, de acuerdo al censo de INEGI, el último censo, está alrededor de los 3.8 millones de viviendas. En el Estado de México seguimos teniendo procesos migratorios, eso es definitivo, y nosotros estimamos que al año se deben de generar alrededor de 100,000, 120,000 viviendas para poder atender la demanda de las familias ya establecidas y de las que llegan. Pero 120,000 por año. Por año. Pero además tenemos otro problema, que es la desocupación de las que ya se tienen en este momento. Y en las zonas que tú referías, Tecama, que es un caso, Zumpango, Huehuetoca, donde tenemos una mayor concentración de vivienda deshabitada. El estudio que recientemente publicó la OCDE refiere que aquí en el Valle de México y la zona metropolitana en general hay una desocupación de entre el 11 y el 15% del parque habitacional vigente. Ese es otro problema que debemos de atacar y el Infonavit lo está haciendo. Se está recuperando vivienda para que se vuelva a ocupar. ¿Representan este 11%? Si estamos hablando de 3.8 millones de viviendas, estamos hablando de entre 400,000 y 500,000 viviendas desocupadas, de acuerdo al estudio de la OCDE. ¿Y cuáles son las causas por las que no se ocupan? ¿Qué es lo que le dificulta al ciudadano quedarse ahí? Su trabajo, la escuela, no sé, o sea... La inseguridad de la la zona. inseguridad de la No son zona, funcionales. Uno de los factores, yo creo que sí es la inseguridad, pero otro también la movilidad. El transporte público es muy caro. Y en la medida en que eso afecta la condición económica de las familias, prefieren desocupar la vivienda a seguir viviendo en esa zona, porque definitivamente trasladarse a sus zonas de trabajo resulta muy oneroso y al final lo que deciden es acercarse a sus zonas de trabajo. Ahora, los precios de las habitaciones están al alcance del ingreso de las familias, sobre todo urbanas, sobre todo de las poblaciones que tú comentas como Tecama, como Nesa. Depende de los niveles socioeconómicos. Yo te puedo decir que desde la SEDATU se impulsan esquemas de financiamiento para distintos estratos de la población, desde las familias de escasos recursos a familias de un ingreso medio, que tampoco pueden llegar a tener un crédito hipotecario bancario. Nosotros ofrecemos alternativas de financiamiento a través de CONAVI y que te permiten alcanzar la adquisición de vivienda digna, en condiciones y a plazos razonables. Oye, se han firmado incluso acuerdos con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, en los cuales se están tratando de alinear esto, pero tú referías, los municipios son la piedra angular. Realmente de entrada tienen un plan de desarrollo urbano actualizado, que es congruente, que es regionalmente sólido, y que es estatalmente también inteligente y que lo siguen, se evalúa. ¿Cómo estamos en esa parte? Recordemos que un ejercicio muy importante de planeación del desarrollo se hizo en la década de los 90. En la administración estatal de los 90 se inició la generación de los planes municipales de desarrollo urbano y a la fecha
la mayoría de los municipios aquí en el estado tienen un plan de desarrollo. Actualizado probablemente no, pero lo que debemos de buscar es que esté actualizado y que sea congruente, que no haya actualizaciones en beneficio de la administración presente, sí, o a capricho, si me permiten la expresión. Más bien que sea un ejercicio de planeación de mediano y largo plazo, que le dé viabilidad al crecimiento y al desarrollo urbano. No lo vamos a parar, pero sí podemos mejorar cómo hacemos el desarrollo urbano en cada uno de los municipios. Si hacemos una comparación de hace 20 años a hoy, ¿es más fácil tener una casa para un ciudadano hoy o era más fácil antes? Yo creo que es más fácil ahora. Hay mayor número de esquemas de financiamiento. Las tasas de interés me parece que son razonables a las que podíamos tener hace 20 años cuando teníamos crisis económicas mucho más difíciles, y además de que existe mayor posibilidad de crédito a distintas instancias. A los servidores públicos del gobierno federal y estatal ya tienen algunas alternativas, y los que trabajan en la iniciativa privada por supuesto que también. Y el marco legal para darle continuidad precisamente al trabajo que desarrollan los municipios, porque puede haber un municipio que sí limite los crecimientos urbanos, que sí ponga movilidad, que ya puso su ciclopista, y va a llegar otro que a lo mejor va a decir, bueno, yo les voy a dar seguridad para que las personas que gusten usar la ciclovía, pues la sigan usando, ¿no? Pero se quede ahí la ciclovía y uno diga, ¿sabes qué? Después va a venir otro que ahora va a hacer otras cosas en pos de esa movilidad, de esa ciudad, de ese desarrollo urbano. ¿Cómo está el marco legal? Lo que tú dices es muy claro. No existe en este momento una prohibición o una limitante para que los planes de desarrollo sean modificados, ¿sí? Será importante, y yo de eso estoy convencido, que evolucionemos a que existan diagnósticos o estudios que refieran en qué momento los planes de desarrollo dejaron de estar actualizados o ya no cumplen con la realidad que vemos a diario en nuestro territorio, y entonces sí, pasemos a esa actualización de los planes de desarrollo. En este momento los planes se pueden actualizar en cualquier momento, siempre y cuando sean congruentes con el estatal. Oye, ¿qué pasa con las zonas no urbanas ni urbanizables? Porque ahí hay cuestiones de seguridad patrimonial, claro, hay cuestiones de expropiación, hay cuestiones hasta de límites intermunicipales. ¿Cuál es el reto en este plano? Y además de riesgo personal, sí, de las familias. Nosotros desde la SEDATU lo que estamos impulsando es la actualización de los atlas de riesgos de la mano de los planes de desarrollo urbano. ¿Para qué? Para que las zonas en donde es posible realizar, generar mayor desarrollo de vivienda, comercial, de servicios, industrial, esté bien, se haga bien, pero aquellas zonas en donde debemos de ser cuidadosos porque hay un riesgo, porque es un área natural protegida, definitivamente nosotros estamos siendo muy estrictos en que estas zonas queden perfectamente delimitadas en los planes y en los atlas de riesgo que estamos actualizando. Muy bien, pues Fernando, te agradecemos mucho. Al contrario, Gabriel, muchas gracias a todos. Y este panorama que nos das, yo espero que todos algún día en este país tengamos nuestro patrimonio, ¿no? Que así nos enseñan desde pequeños. Tu casa es tu patrimonio, un coche, mi casa, y que sea una casa digna, que tanto bien le hace a los trabajadores el llegar a su casa, ¿no? A los hijos el decir, esta es mi casa, papá, claro, este es mi cuarto, y que ojalá que se puedan cumplir esas metas. Y que ojalá sean viviendas mucho más amplias y no para vivir en condiciones paupérrimas o que al final acaben abandonadas, que ese es el reto. El presidente decía que este año sería fundamental para justamente hacerse de una casa. Seguro así va a ser. Lamentablemente así dijo también con la gasolina y ve. Muy bien, gracias Fernando nuevamente. Gracias Gabriel, muchas gracias. Esta es tu casa, ¿a qué vamos, amigos? Pues vamos a la pausa y después de esta tendremos la discusión de otro tema muy interesante. Gracias, quédense en Juego de Manos.